Muy buenas noches, les doy una cordial bienvenida a la charla del día de hoy. Les saluda Sandy Seña, representante de TEID Electric, quien apertura los seminarios técnicos que venimos brindando. Me permito presentar a TEID Electric, empresa especializada en diagnóstico y pruebas eléctricas, mantenimiento y montaje electromecánico de transformadores y subestaciones eléctricas de media y alta tensión. Agradecerles por su participación en esta capacitación, además invitarlos a que se unan a través de las plataformas de Facebook a nuestro fanpage donde nos pueden encontrar como Grupo TID. De igual forma pueden ver las grabaciones anteriores en nuestro canal de YouTube como Grupo TID. Continuando con el seminario técnico virtual, el tema del día de hoy, mantenimiento y pruebas a interruptores de media y alta tensión, nos acompaña en esta oportunidad nuestro compañero Anthony Choquehuanca Loyola. Él es supervisor especialista de pruebas eléctricas, responsable de proyectos en la etapa de precomisionado, comisionado con certificaciones Omicron, Meyer, doble, en operación de equipos de pruebas y análisis y diagnóstico de resultados. Él cuenta con más de 8 años de experiencia como supervisor de montaje electromecánico en alta, media y baja tensión. Actualmente se desempeña como supervisor de servicios en TID Electric. Recordarles que al finalizar de la exposición se va a realizar la ronda de preguntas que pueden realizarlas mediante la opción de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior y también a través de los comentarios en la transmisión por Facebook. Estimado Anthony, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Andy? Gracias por la presentación. Invitados, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿no? Iniciaré a todos mis compatriotas, ¿no? Desearles felices fiestas, ¿no? La fiesta que hemos vivido en el Perú, nuestra independencia, 199 años de independencia del Perú. Y bien, espero que sea de su agrado esta presentación y vamos a iniciar. Bien, el tema es ensayos eléctricos en interruptores de potencia, ¿no? Y también tocaremos el tema de mantenimiento preventivo, ¿no? TEID Electric se especializa, ¿no? Por hacer los ensayos eléctricos en interruptores de generación, como aquí vemos en la imagen, ¿no? Ensayos de interlocks, mantenimiento en interruptores de celda, ¿no? Pruebas eléctricas en interruptores de patio. ¿Sí? Hay un poco más de nuestros portafolios, ¿no? Pruebas eléctricas en interruptores de generación, los mantenimientos en interruptores de celdas, ¿sí? Y la inspección también, inspección programada en interruptores de generación. Bien, este es el contenido de la presentación, el costo-beneficio, las normas de aplicación, la definición, partes del interruptor, la clasificación por diseño y las pruebas eléctricas. Bien, para hablar un poco sobre el costo-beneficio, ¿no? Si tomamos un caso real de una empresa generadora en Perú, puede ser Enel, Engie, Calpa, se tiene que el costo por la venta de energía de una turbina de 200 MW al día es alrededor de $150.000. Este es un caso real, ¿no? Entonces, la falla intempestiva de un equipo, un transformador, un interruptor, un activo en nuestro patio, no puede dejar la planta parada de 3 a 12 meses. Entonces, esto implica unas pérdidas de 13.5 millones a 54 millones aproximadamente, ¿no? Imagínense cuántas es la pérdida cuantiosa, ¿sí? ¿Por qué hay tantas pérdidas? Porque si es que el equipo falla, falla el transformador, falla el activo, entonces, para poder reponerlo, tendríamos que tener un activo de las mismas características, ¿no? Y si no lo tenemos aquí en el Perú, tenemos que importarlo, y el tiempo de importación es el tiempo que va a demorar y nuestra generadora va a quedar parada, ¿sí? El costo de mantenimiento predictivo eléctrico, ¿no? Anual sería, estamos hablando alrededor de 30 a 50 mil dólares, ¿sí? Si esto sumamos el día de producción, ¿no? Tenemos un costo alrededor de 200 mil dólares. ¿Por qué 200 mil dólares? ¿No? Supongamos que en los casos, nuestro mantenimiento predictivo, ¿no? Invirtiéramos 50 mil dólares, más el día de producción que les había mencionado aquí,
¿no? De los $150.000 tendríamos ¿no? Una inversión de $200.000, llamamos inversión, ¿sí? Y esto como máximo versus los 13.5 millones, ¿no? Que se puede perder. O sea, estamos hablando de una inversión del 1.5%. El mantenimiento predictivo, ¿qué nos permite? Nos permite detectar y diagnosticar un componente defectuoso, ¿sí? Y para ello podemos programar su reparación, su reemplazo en una parada planificada, evitando pérdidas, y además reducir las primas de las aseguradoras, ¿no? Por las coberturas de los equipos. Bien, aquí Sandy. Sí, Anthony. Sí. Sí, vamos a realizar una encuesta para ver con qué frecuencia realizan nuestros clientes las mediciones a sus instalaciones. Anthony, coméntanos acerca de los resultados de la encuesta. Sí, bien. Estamos viendo, ¿no? Que la mayoría de los presentes hacen ensayos a sus equipos, bueno, al interruptor, anualmente. Y eso es lo correcto, ¿no? Esto es lo correcto, lo que nos indican las normativas. También depende de nuestro plan de mantenimiento. Todas las empresas generadoras, transmisoras, no tienen un plan de mantenimiento. Entonces, este plan de mantenimiento, ellos suelen realizarlos anualmente, cada 2 años, ¿no? O algunas empresas desconocen, ¿no? Desconocen de los ensayos eléctricos, desconocen de estos mantenimientos predictivos, ¿no? Entonces, ahí es un punto importante, ¿no? Vemos que el 25% de los asistentes no suelen realizar ensayos, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar un mayor interés, porque estos ensayos nos permiten ver el comportamiento del activo, ¿no? Bien, continuamos. Gracias, Anthony. Continuamos. Gracias, Andy. Bien, las normas de aplicación, ¿no? Tocaremos estas normas, que nos vamos a referir a las pruebas eléctricas, la IS 60376.2018, que nos habla del SF6, ¿no? Un SF6 nuevo, la IS 60480, esta es la norma que solemos utilizar cuando hacemos las mediciones de gas en campo, ¿sí? Tabla de SF6 en uso, la 62271.100, estas son referidas a pruebas eléctricas, y la 62271.303. Esta nos habla de un gas SF6 reutilizable. Un interruptor de potencia, ¿no? Un dispositivo eléctrico o mecánico. Bien, el dispositivo es, bien, cuando realizamos el cierre, ¿no? Lleva por un tiempo específico y la apertura de corrientes eléctricas nominales y en determinadas condiciones anormales del circuito, como los de cortocircuito. Esta definición está dada por la ANSI C37.100. Y aquí hemos puesto, ¿no? Un apartado de SIGRE, de la revista SIGRE, en donde
la mayor falla de estos componentes en interruptores son en los mecanismos de operación, ¿no? Y ahí tenemos las menores fallas, ¿no? Que son en los aislamientos, en los sistemas de aislamiento. Un interruptor de potencia debe ser un conductor perfecto en la posición cerrada que me permita que circule toda la corriente, ¿sí? Debe ser un aislante perfecto en la posición abierta. Debe ser rápido durante el cierre. También debe ser rápido al abrir, ¿no? No debe producir sobrevoltajes. La vida útil de los interruptores de alta tensión es de 30 años aproximadamente. Y son casos reales, son este dato de aquí también hemos sacado de la revista SIGRE, ¿no? En condiciones normales el circuito funcionará menos de 10 minutos, en condiciones anormales el circuito no funcionaría. ¿Sí? Las partes del interruptor, tenemos interruptores tripolares, tanque vivo, unitripolares de tanque vivo, ¿no? De doble cámara. Ahora la definición de tanque vivo, el por qué lo vamos a exponer. Entonces, aquí podemos ver la cámara de extinción del interruptor, el aislador soporte, ¿no? El pilar, la bancada, como le llamamos, el armario de control, ¿sí? Y el armario de operación, ¿no? Partes mecánicas, ahí donde va a operar mecánicamente. La clasificación por diseño. Tenemos interruptores instalados en interiores, interruptores instalados al aire libre, ¿no? Puede ser de tanque vivo o también de tanque muerto. El interruptor de tanque muerto, ¿no? ¿Por qué se le llama así? Debido a que en el tanque muerto la cámara de interrupción, ¿no? Se encuentra a nivel de tierra, como lo vemos aquí. ¿Sí? Esa es la definición. Entonces aquí está la cámara. Aquí vamos a hacer la interrupción de la apertura y cierre. A los interruptores, había puesto interruptores de tanque muerto. Ese interruptor era la definición de tanque muerto. El tanque vivo, ¿por qué le llamamos tanque vivo? Porque el interruptor, la cámara está a nivel, ¿no? Está potencial de la red. ¿Sí? Esta es la definición de un tanque vivo. ¿Por qué le llamamos interruptor de tanque vivo? No, vuelvo a recalcar que la cámara está a nivel o potencial de la red y el de tanque muerto, ¿no? A nivel o potencial de tierra. La clasificación para el medio de interrupción, ¿no? Tenemos los medios de interrupción, aceite, aire, vacío, SF6. Los interruptores en aceite, ¿no? Bueno, los interruptores en aceite se constituyen por tanques cilíndricos, ¿no? Y sus contactos, como apreciamos aquí, se encuentran en un recipiente común, ¿sí? Separados entre sí por separadores aislantes. Entonces, esta varilla de operación, ¿no? Hará que estos contactos se eleven y haga el cierre del interruptor, ¿no? Entonces, estos interruptores de aceite también tienen una válvula de drenado, ¿no? O también podemos sacar las muestras de aceite, ¿no? Un indicador de nivel, al igual como vemos en los transformadores. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa en estos interruptores? Lo que pasa es que muchas empresas, estos interruptores también hay que recalcar que son antiguos, ¿no? Pero muchas empresas no le hacían el tratamiento adecuado al aceite. Entonces, como no hacían el tratamiento adecuado al aceite, surgían incendios. Sí, surgían incendios, fallas intempestivas. Entonces, por ello, la tecnología en los años 70 avanzó y vemos los interruptores de aire, ¿sí? Los interruptores de soplo de aire, o también conocidos como neumáticos, ¿no? Interruptores neumáticos. Bueno, debido al peligro de exposición e incendio que representan los interruptores en aceite, se fabrican los interruptores neumáticos, en los cuales la extinción de arcos se efectúa por medio de un chorro de presión de aire. Esto es lo que les comentaba, ¿no? En mi contacto móvil hay un chorro de aire, ¿no? Y aquí extingue. Entonces el aire también drena, sale por aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en estos interruptores también tendríamos que implementar un aire comprimido, un sistema de aire comprimido. Y también hablando en temas de costos, también era costoso también implementar, ¿no? Estos sistemas de aire comprimido. Bien, interruptores en vacío. Los interruptores en vacío básicamente es una botella o cámara cerámica sellada de por vida, ¿no? ¿Por qué llamamos o por qué se le dice interruptores de vacío? Bien, la definición viene porque el vacío es un aislante casi perfecto,
¿no? Cuando hay vacío hay un aislante casi perfecto. No hay nada que pueda ionizar y nada que pueda llevar a la formación de un arco eléctrico, a los lugares equivocados. ¿Sí? Los diseños de los contactos de las cámaras en vacío son en forma de disco, con una distancia de 8 a 10 milímetros, así como lo podemos ver de la parte interna de una cámara o una botella de vacío. Los interruptores en SF6, ¿no? Sabemos que el SF6 tiene excelentes propiedades dieléctricas, ¿no? Extingue el arco, lo llamamos también que es fuertemente electronegativo. ¿Por qué? Bien, la definición es porque lo que significa que los electrones libres se eliminan fácilmente de la descarga mediante la formación de iones negativos. ¿Sí? Más adelante también vamos a explicar cómo se comporta el SF6 ante un cierre o una apertura del interruptor. Bien, pasando a los ensayos eléctricos, ¿no? El por qué se realizan, bueno, el tipo de diseño, ¿no? Para verificar de manera oficial los rangos nominales del equipo, en producción o las pruebas SAT, como lo conocemos, para indagar sobre posibles fallas en los materiales y o en la construcción del equipo, las pruebas de aceptación o las pruebas SAT, aquí era en producción era la prueba FAT, en la aceptación son pruebas SAT, ¿sí? Cuando llega a campo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros adquirimos un activo, entonces vemos el transporte, ¿no? Si no lo encontramos aquí en Perú, lo tenemos que importar. Entonces, este activo importa, supongamos que se importe vía marítima. Entonces, tenemos que hacer los ensayos, tenemos que hacer las mediciones para ver si este equipo llegó adecuadamente, ¿no? Y comparar esas pruebas con las pruebas FAT, con las pruebas de fábrica. ¿Sí? Esencialmente para no verificar que el interruptor no haya sufrido daños durante su transporte. Y las pruebas de mantenimiento, el mantenimiento programado, ¿sí? Para evaluar la condición de los equipos y detectar fallas incipientes, ¿sí? Nosotros somos los especialistas en pruebas, imaginémonos que somos los doctores, ¿sí? Somos doctores y tenemos que realizar la inspección adecuada, ¿no? A nuestros activos. Bien, estos son los puntos de pruebas que vamos a tocar: la calidad del gas, los tiempos de operación, los ensayos de desplazamientos, la resistencia dinámica, resistencia de contactos, mínima tensión de bobinas, factor de potencia y resistencia de aislamiento. Bien, los tiempos de operación. ¿No? Estos tiempos, este ensayo, ¿no? Tiene como objetivo medir los tiempos de operación del interruptor comparando con los valores recomendados del fabricante. ¿Qué podemos detectar? Podemos detectar desgaste en los contactos de arqueo debido a rebotes, ¿sí? Detectar anomalías en la parte mecánica del resorte, de carga del resorte del motor y recorrido de los contactos en la cámara de extinción. Este es nuestro equipo, un TR9000, ¿no? Es la configuración cómo se conectan los cables de fuerza, cada punto en un extremo del interruptor, el otro punto un cortocircuito, ¿no? Este es la misma imagen pero con otros equipos, ¿sí? Estos son los cables de fuerza. Estos cables de fuerza me van a dar la medición, de los tiempos. Y acá nuestro cable de control, que lo llevamos de llevar a las bobinas de apertura o cierre, las bobinas de apertura y cierre, ¿no? Hay una pregunta común que me suelen hacer cuando hacemos estos ensayos y me dicen, si estos cables son los que te van a permitir medir los tiempos, entonces solamente conecta estos cables, ¿no? Y hacer la operación desde el tablero propio del interruptor. No te va a medir los tiempos, porque el equipo lo que te tiene que sensar es el cierre de las bobinas con estos cables de control, y ahí recién te va a cerrar o va a abrir y va a medir con estos cables de fuerza, ¿sí? Bueno, estos son unos pocos de los resultados, ¿no? Resultados de los ensayos. Tenemos aquí, este es un tiempo de apertura, ¿no? En cada fase, ¿sí? Y vemos ahí que hay una discrepancia de fases de 0.5 milisegundos, ¿no? Este tiempo está correcto. Ahora también vamos a explicar el por qué está correcto, ¿no? El ok de esta discrepancia y de este tiempo de aquí. Bien, esta es la gráfica de los valores obtenidos, ¿no? Una gráfica del comando de apertura, ¿no? El comportamiento de la bobina de apertura, ¿sí? Y el comportamiento de aquí de la apertura del interruptor. Si nosotros hacemos zoom aquí a esta gráfica, tenemos estos tiempos. Entonces el tiempo está alrededor de 22.3, 22.6, 22.8.
¿no? Lo que habíamos presentado aquí. ¿Sí? Bien, los tiempos de apertura, ¿no? Bueno, estos tiempos de apertura, según la normativa 62271.100, estos tiempos deben ser especificados por el fabricante, ¿no? Aquí hay que poner un ejemplo. Según el fabricante debe abrir menor a 35 milisegundos, ¿no? Pero este tiempo varía entre los fabricantes. Nosotros tenemos que tener la data sheet del interruptor, ¿no? Los protocolos FAT, perdón, del fabricante, ¿no? Y comparar estos tiempos cuando hacemos los ensayos en campo. Y ¿qué me dice la normativa también? Que la máxima discrepancia no debe exceder a un sexto de ciclo, ¿no? Convirtiéndolo, estaríamos hablando alrededor de 2.7 milisegundos. ¿Sí? Hemos visto en la presentación anterior, en la lámina anterior, que la discrepancia nos había dado un resultado de 0.5 milisegundos aproximadamente. Entonces ese valor es ok, es correcto. ¿Sí? En el cierre, bueno, igual, ¿no? En el cierre, los tiempos me lo va a dar según el fabricante del equipo, del activo, y la normativa me indica que la discrepancia entre fases no debe exceder de un cuarto de ciclo, ¿sí? Hablamos de 4.1 milisegundos. Ahora esto estamos referenciando a 60 Hz, a una frecuencia de 60 Hz. Si se realizan ensayos en Norteamérica, en Europa, la frecuencia es de 50 Hz, entonces nuestro periodo va a ser mucho mayor, ¿sí? Hay casos de estudio, igual como les había comentado, miren, aquí tenemos, estas son pruebas FAT, que nos dieron un tiempo, nos indicaba, las pruebas FAT menor a 55 milisegundos, y ese es el tiempo medido, es un valor ok, correcto, y la discordancia igual. La discordancia, el fabricante nos decía que debería ser menor a 2.5 milisegundos, ¿no? Tenemos un tiempo de 0.5, un tiempo correcto. En la apertura, ¿no? En la apertura también tenemos que el fabricante nos dijo menor a 35 milisegundos y los valores medidos fueron 27 milisegundos en promedio. Y la discordancia igual, ¿no? Tenemos aquí la discordancia menor a 2.5 y el medido 0.6, ¿sí? Aquí notamos que las pruebas de apertura, el tiempo de apertura es mucho más rápido que el de cierre. Claro, en el tiempo de apertura debe ser muy rápido porque ante un cortocircuito el interruptor debe abrir lo más rápido posible, ¿no? Sabemos que estas corrientes de corto causan daños a los activos. Un caso de estudio, un interruptor en la subestación Paraxia, ¿sí? Un interruptor de doble cámara, ¿no? Realizamos ensayos de tiempos de operación y tuvimos estos valores. Observamos que la bobina 1, ¿no? En la cámara 1 hay un tiempo de alrededor de un segundo, 1.1 segundo. Y en la cámara 2 igual. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Este tiempo es mucho, mucho mayor, ¿no? Si yo comparo o hago un análisis con mis tiempos de apertura 2, miren, hay un desfase muy cuantioso, muy grande, ¿no? Estas son las gráficas obtenidas también, que me indican el tiempo, el movimiento de los contactos, la velocidad de los contactos, y esto es lo que les hablaba, este tiempo, miren, el tiempo fue mucho más de 1000 milisegundos, estamos hablando casi un segundo, más de un segundo, ¿sí? ¿Y qué nos había dicho la normativa? La normativa nos dijo que debía ser la discrepancia a 2.7 milisegundos. Entonces, hay un tiempo aquí, ¿no? Un tiempo muy, muy, muy prolongado, muy alto. Las tensiones mínimas de operación de las bobinas, ¿no? Tenemos bobinas, pueden trabajar en corriente directa, en corriente alterna, ¿no? Este es nuestro equipo, nuestro SAT-40, con el que realizamos este ensayo de mínima de tensión. Para que se realicen estos ensayos a las bobinas, es necesario para la operación de las bobinas de disparo y cierre, ¿no? Comienza con un nivel bajo de tensión, ¿no? Esta gráfica de aquí es una gráfica de los ensayos que solemos realizar. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros sabemos que estas bobinas solamente tienen un pulso, van a haber un pulso de tensión para que puedan actuar. Entonces programamos para que este pulso sea escalonado, ¿no? Hay un pulso de 100 milisegundos, no actúa la bobina, un tiempo de descanso donde la tensión va a incrementar, otro pulso, no actúa la bobina, y si hasta va a llegar un porcentaje de la tensión nominal de la bobina, ¿no? Para que estas bobinas puedan actuar.
¿sí? Los tiempos de operación. Aquí quería mostrar esta gráfica para explicarles un poco sobre esta curva de la corriente bovina. ¿Sí? Si bien realizamos los ensayos de tensión mínima de operación, verificando a qué tensión van a operar estas bobinas, a qué tensión mínimamente pueden operar estas bobinas, porque supongamos que en nuestro tablero tengamos una tensión auxiliar de 110 voltios, ¿sí? Entonces, si hay una caída de tensión, si hay un bajo de tensión no llega la tensión adecuada en nuestro tablero de control de acuerdo a un problema en nuestro banco de baterías, entonces estas bobinas te permiten actuar, ¿no? Actuar debajo de la tensión nominal. Entonces esta debería ser, ¿no? Por debajo del 70% de la nominal, ¿no? Para bobinas de disparo, y de cierre por debajo del 85% de la nominal, ¿sí? Entonces, si realizamos esos ensayos de mínima tensión, ¿no? Entonces también tenemos que ver el comportamiento de la corriente para dar un diagnóstico adecuado de las bobinas. Entonces, esta es una gráfica típica que se presenta en las corrientes, ¿no? En la corriente de las bobinas, ¿no? Vemos que aquí, ¿no? Esta es la liberación del trinquete, y donde va subiendo la curva. Entonces, esta otra curva es el transitorio de la resistencia e inductancia de corriente, y sube y luego ya se mantiene la corriente. Realiza el cierre o la apertura y luego ya baja reposo cero. ¿Sí? Entonces, los que han realizado ensayos eléctricos van a ver este comportamiento. Es un comportamiento típico en las bobinas de apertura, en la bobina de cierre. Si ven esta gráfica en sus ensayos, ¿sí? También tenemos las bobinas de mínima tensión, ¿no? Son relés de mínima tensión, son solenoides que accionan un mecanismo de disparo en caso de interrupción de la tensión. A diferencia de las bobinas de los interruptores de apertura o cierre, estas bobinas sí tienen que estar constantemente energizadas, ¿no? Y el ensayo ya no lo vamos a hacer energizándolo constantemente y dándole pasos de tensión, ¿no? Unas caídas de tensiones por un tiempo determinado. Esto lo podemos configurar, también lo podemos configurar en el equipo, ¿sí? Entonces esto igual te permite que tienen que actuar, ¿no? Debajo de la nominal, cuando el voltaje va a caer a un 70 o un 35% aproximadamente. ¿Sí? Vamos a pasar a los ensayos de desplazamientos, ¿no? El movimiento de un interruptor es determinado por el recorrido y la velocidad del contacto, ¿sí? La función importante compuesta por movimientos de aceleración, frenado y amortiguamiento. El movimiento rotatorio es transferido al movimiento lineal, perdón, por un sistema de palancas, ¿no? Transductores. Aquí observamos en la imagen, ¿no? Unos transductores de movimiento, ¿sí? Hay tipos de transductores. Ahí son los lineales, como podemos observar aquí en la imagen, y los rotacionales. Bien, esta es una gráfica característica de estos ensayos, ¿no? Es la curvas de aceleración, frenado, amortiguamiento, ¿no? Aquí vemos cómo opera el cierre. Vamos a ver el cierre del interruptor, ¿no? Empuja. Aquí esta biela, esta parte que llamamos biela al interruptor, da un giro y hace que este contacto se cierre, empuja hacia arriba, ¿no? Entonces nosotros queremos ver este recorrido. Bien, esta es una curva característica. Esa es la curva característica de los ensayos de desplazamientos, ¿no? Acá observamos el recorrido, ¿sí? Este recorrido es del contacto móvil, ¿sí? Es una información que la obtiene del fabricante del interruptor. Resulta muy valioso disponer de este dato al momento de efectuar las pruebas de tiempo y movimiento, ¿sí? Ahí también vemos que hay un sobrerecorrido, ¿no? Durante la operación de cierre, el sobrecorrido es calculado, podemos calcularlo como la diferencia de recorrido desde la posición estable, ¿sí? Y la posición más grande que ha sido medida. Bien, o tocaremos también el sobrecorrido. Este es en cierre, y aquí hay también los rebotes, ¿no? Los rebotes que se producen en el cierre. Y para la apertura, esta es la gráfica típica de la apertura. Igual, ¿no? También vemos que hay un sobrerecorrido, ¿sí? Este de aquí, esta gráfica de acá me va a medir el amortiguador de choque. Me va a medir me va a medir el tiempo. Este de aquí es el sobrerecorrido, ¿no?
del amortiguador de choque. Entonces para yo ver el recorrido del amortiguador, vamos a hacer un delta aquí, lo que le hubiese explicado en esta imagen, ¿no? Y podemos determinar el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que sí es importante cuando realizamos estos ensayos es pedir esta data del recorrido, perdón. ¿No? Esta data nos da el fabricante, nos los puede dar en grados, nos los puede dar en milímetros, ¿no? De acuerdo a ello, nosotros usamos estos transductores para medir ese sobre recorrido. ¿Sí? Pasemos a la resistencia dinámica, la resistencia de contactos. ¿Cuál es el objetivo, no? Para la resistencia dinámica, bueno, este ensayo tiene como objetivo medir el desgaste de los contactos y tomar el valor de referencia en la posición cerrada. ¿Qué podemos detectar? Podemos detectar las operaciones del inductor los defectos, ¿no? En el despeje de una falla, suelen repercutir en los contactos principales y el tiempo de vida se va a cortar, entonces si se produce una falla. Podemos ver la cantidad de rebotes que se observan en la gráfica, ¿no? Nos indicará de cuán desgastados se encuentran los contactos. Sí, para realizar estos ensayos, ¿no? El interruptor debe estar abierto, ¿sí? Debe estar abierto. La posición de inicio debe estar abierto. No cerrado, porque al momento de nosotros circular una corriente nos va a dar una información de la resistencia de contactos estática, que la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué hacemos? El interruptor, ¿no? Esta es la apertura, este es el recorrido cuando el interruptor ya está cerrando, este es en estado de apertura. Entonces, aquí el interruptor ya está cerrando, ¿no? Nos va a dar toda esta información y aquí vamos a ver los contactos de prearco, ¿sí? Es importante ver aquí esto. Y estas son las gráficas que analizamos, ¿no? La cantidad de rebotes. Entonces aquí va a ir nuestra gráfica, nuestro análisis. La cantidad de rebotes que me produce en esa resistencia dinámica. Tenemos dos casos, ¿no? Esto es un interruptor. No tenemos cada fase. Cuando hay veces en que estos ensayos se pueden hacer por fase o las 3 fases a la vez. En esta ocasión hicimos un ensayo por cada fase y vemos que los rebotes son similares, ¿no? Es característico. Pero aquí sí hubo un tema. En otro interruptor, vemos que, bueno, aquí sí se hizo las 3 fases, ¿no? Y vemos que aquí hay unos rebotes. ¿Sí? Vamos a llamar la fase R a estas líneas amarillas, a esta gráfica amarilla, ¿no? Y aquí hubo un rebote antes de. ¿Sí? Entonces, complementando esto con la prueba de tiempos que nos salió elevado en el interruptor que habíamos mostrado al principio de la presentación, ¿no? ¿Qué se le indicó al cliente? Que al cliente se le indicó que debería realizar una inspección a su cámara de interrupción. Y ahora empresas especializadas realizan esta inspección, ¿no? Hay que, hay que desmontar el interruptor, hay que retirar el SF6 de la cámara del interruptor, ¿no? Y hay que ver la cámara, ¿sí? Hay que hacer un análisis ahí en la cámara. Bien, los contactos de arqueo, bueno, aquí un contacto de arqueo nuevo, ¿no? Y aquí un contacto después de un arco interno. Y aquí cuando ocurrió una operación de un cortocircuito. Miren aquí cómo se ha deformado este contacto de arco, ¿no? Este contacto de arco aquí no está uniforme, debió ser de esta manera, pero debido al cortocircuito produjo esto. Ahora, ¿qué pasa? Eh, aquí vamos a tocarlo. Bueno, esto es un contactos de arco mal ajustados, ¿no? Y lo que les había dicho de los contactos de un cortocircuito, ¿qué pasa? Si un contacto de arco está malo, entonces el interruptor lo cambio, no lo cambio. Bueno, se puede cambiar los contactos de arco. Los contactos de arco sí son reemplazables. ¿Sí? Pero como ya les había mencionado, es una empresa especializada la que tiene que realizar esto. Muchas veces la realiza el vendor, ¿no? Aquí vemos que esto fue un cambio de un contacto de arco, ¿sí? Pero sí se puede realizar este cambio. ¿Sí? La resistencia de contactos estática. Bien, vamos a ver de la resistencia de contactos estática, la que solemos realizar, ¿no? La muy conocida mayormente.
Bien, este ensayo sí debemos realizar el interruptor cerrado, ¿no? Generamos ahí una fuente de corriente, está circulando, y con estos cables de medición medimos la caída de tensión. Y medimos la caída de tensión y para ver la resistencia de contacto en valores de microohmios. Hay algunos manuales en que vienen la resistencia de contactos en milivoltios. Tuve una oportunidad donde un ingeniero me dijo, yo tengo mis pruebas SAT, mis pruebas FAT, perdón, pero me viene no me viene el dato de resistencia de contactos. Bueno, pedí los datos, pedí el manual, pedí el protocolo y sí estaba. Lo que sucede es que este dato está en milivoltios, ¿no? Pero también te venía la corriente de prueba. Entonces, con una ley de Ohm simple, podemos sacar el dato, ¿no? De microohmios, de esta resistencia de contactos, ¿no? Sí, se suele realizar por fases, ¿no? Hay que comparar los valores, ¿sí? Que lo ideal es que las tres fases tengan el mismo valor, como lo he mencionado, permiten evaluar los contactos principales, ¿no? Evidenciar que el cierre es adecuado donde la unión del contacto fijo y el contacto móvil es un conductor adecuado que ofrece una baja resistencia al paso de la corriente, ¿sí? Este ensayo depende del estado de desgaste de los terminales o puntas de medida de nuestro equipo, la cantidad de óxido sobre la superficie del contacto. Aquí quería hacer también en una experiencia que tuve en la subestación Cusco, fue que estos contactos de aquí, cuando hicimos ensayos a un interruptor, estos contactos estaban bañados de plata. Entonces, cuando le solicité al técnico que suba a realizar las conexiones, el técnico subió con una escobilla de fierro y realizó la limpieza de esos contactos. De inmediato el vendor pues se alarmó, dijo que no era la limpieza adecuada. ¿Por qué? Porque estos contactos tenían plata, estaban bañados de plata. Oye, yo realizarle una limpieza con una escobilla de fierro voy a dañar voy a quitar ese bañado de plata. Sí, entonces cuando realicemos estos ensayos debemos observar, mirar bien adecuadamente, ¿no? Pedir protocolos, informes anteriores, los especialistas, las empresas especialistas, ¿no? También deben incluir en su informe esto de aquí, ¿no? Fotografías de estos contactos, del material que se encuentra en el contacto, ¿no? Generar un informe completo. ¿Sí? Anteriormente, la normativa, la IS 60056, ¿no? Nos daba datos, nos daba valores de resistencia de contactos, de acuerdo a los niveles de tensión del interruptor. Pero esta normativa ha sido reemplazada por la IS 62271.100, ¿no? Y en esta normativa no hay valores de resistencia de contactos. No hay valores de resistencia de contactos por tipo de interruptor o nivel de tensión. Esta normativa indica que los valores nos va a dar el fabricante. El fabricante nos debe dar los valores, ¿sí? De esta resistencia de contacto. Estos ensayos sí se hacen ensayos FAT, perdón, ¿sí? Y bueno, aquí también lo que ya les había explicado anteriormente, ¿no? Que hay manuales que indican los valores en milivoltios. Vamos a pasar aquí al tema del factor de potencia, ¿no? Este es un tema interesante, ¿no? En cuanto al factor de potencia en interruptores, es una técnica que se aplica en gran parte a los equipos de alta tensión. Entonces, ese sistema de aislamiento que queremos evaluar, podemos reemplazarlo como un condensador, ¿sí? Aplicamos un voltaje en alterna y va a circular una corriente de fuga a través de ese elemento. ¿Qué sucede? ¿No? Ese elemento condensador lo debemos representar con una resistencia en paralelo, ya que esa resistencia me va a representar las pérdidas propias del elemento, ¿no? Entonces, como en el sistema no tenemos un dispositivo ideal, entonces cualquier aislamiento lo podemos representar como un condensador en paralelo con una resistencia, donde la resistencia me va a representar las pérdidas del elemento aislante y el condensador la calidad del aislamiento, ¿no? Entonces se aplica un voltaje en los extremos en el elemento que queremos aislar y va a circular una corriente resistiva muy pequeña y también una corriente capacitiva, ¿sí? Y bueno, y lo que obtendremos, la corriente que mediremos con nuestro equipo de prueba sería la corriente resultante, de aquí, la que la vamos a llamar I sub T, ¿no? En este diagrama, esta corriente esta corriente resultante, la total, está exagerada, ¿no? En el diagrama, pero
¿Con qué lo hacemos? Lo hacemos con la finalidad de que se vean los ángulos, ¿no? Porque en realidad en un sistema de aislamiento en muy buenas condiciones, esa corriente está más cercana y sub C, ¿no? Entonces, al aplicar ese voltaje, aparecerán esas corrientes que me va a relacionar la corriente total que mide el equipo con la relación de la corriente resistiva. Y el coseno de ese ángulo es el famoso factor de potencia, ¿sí? Y el ángulo complementario es el tangente delta. ¿Qué comentarios podemos realizar al respecto de esto? ¿No? Muchos me dicen o relacionan el factor de potencia al factor de potencia de la calidad de energía. Entonces, en esta oportunidad es bueno, hay que recordar, ¿no? Que son conceptos diferentes. En cuanto al ángulo de cos-phi, cuando hablamos del factor de potencia, de calidad de energía, ¿no? Ese ángulo phi está más cerca a la componente resistiva, ¿sí? Pero cuando hablamos del factor de potencia en sistemas de aislamiento, ese ángulo phi va a estar más cercano a 90 grados a la componente capacitiva, ¿sí? Entonces, tenemos dos funciones, cos-phi y tangente delta, ¿no? Desde el punto de vista práctico, si el activo de alta tensión es de procedencia americana, es de procedencia europea, ¿no? Me va a indicar en la placa de características si se trata de factor de potencia o tangente delta. Pero nosotros, para efectos prácticos, ¿no? Lo que nosotros evaluamos en el campo, nos están dando la misma información, ¿sí? Pero si somos estrictos, bien, vamos a ver en la diapositiva que son funciones diferentes que coinciden en un intervalo del ángulo, como se aprecia aquí. Ahora, si yo le hago zoom, ¿no? Aquí, a esta parte, prácticamente veo que me están dando la misma información. Ahora, si soy estricto matemáticamente, son dos funciones diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, las normas ISE y la norma IEEE no me hablan de la prueba de factor de potencia en producción o en fábrica, ¿no? Estas normas aplican otros ensayos para evaluar el sistema de aislamiento. No le indican que debo hacer el factor de potencia en mis interruptores. En caso de las pruebas de aceptación, entonces yo no tengo un valor referencial con que comparar. Aquí es donde entra la neta, la famosa nuestra norma neta, ¿no? Que hace recomendaciones para la aceptación y mantenimiento del equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la neta? No, la neta también nos indica que para interruptores de media tensión es opcional hacer las pruebas de factor de potencia de los interruptores. Pero si hablamos de interruptores de alta tensión, sí es obligatorio hacer estas pruebas. Bien, ahí, bueno, nuestras normativas con las que con la que realizamos los ensayos, la neta ATS 2017 y la neta 2019 MTS. Ambas nos indican, ¿no? Que los interruptores de media tensión es opcional el ensayo de factor de potencia, pero los de alta sí, nos obligan. No hay otro documento, es el SIGRE, en el documento 737, es la última revisión, indica una lista de pruebas de interruptores fuera de servicio. Y encontramos que el ensayo de factor de potencia es aplicable en gran parte a los interruptores de 60 kV. Y eso también nos da la normativa, bueno, los revistas SIGRE, ¿sí? Los documentos SIGRE. ¿No? ¿Qué podemos detectar cuando realizamos estos ensayos? ¿No? Contaminación por humedad, como resultado de fugas o limpieza, secados incompletos, deterioro de condensadores equipotenciales o en paralelo, la contaminación de superficie, el deterioro de componentes aislantes. Vamos a tocar aquí este tema, es muy interesante, ¿no? El deterioro de condensadores equipotenciales o en paralelo. Eh, bien, este tema de condensadores equipotenciales de paralelo lo voy a explicar aquí más adelante, ¿no? Entonces, las pruebas de factor de potencia, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿No? Vemos aquí cómo se conectan. Hay un cable de alta tensión ubicado en esta parte del interruptor, un cable de baja tensión en la parte superior, ¿no? Y nuestro cable a tierra. Entonces, si yo este interruptor lo represento como un circuito, lo voy a representar de esta manera, ¿no? Tenemos una fuente de alta tensión, el transformador de alta tensión, ¿no? Un cable de alta que se va a conectar en el punto medio del interruptor, como lo habíamos visto en esta lámina.
Un momento, por favor. Parece que se le colgó la pantalla. Anthony, unos minutos, por favor. Está teniendo problemas con el internet. Bueno, aprovecho en recordarles que pueden realizar sus consultas mediante el chat, donde pueden encontrar la opción de preguntas y respuestas para que puedan realizar sus consultas, o también a través de los comentarios en la transmisión por Facebook. Esperamos unos momentos, por favor. En breve se vuelve a conectar Anthony. Sí, al parecer nuestro compañero Anthony está teniendo problemas con la red, pero en breves momentos se está volviendo a conectar. Pueden ir realizando sus consultas en la opción de preguntas y respuestas, que pueden ver en la parte inferior, o también en los comentarios en la transmisión por Facebook. Esperamos unos minutos mientras nuestro compañero Anthony se vuelve a conectar.
Los invitamos a que ustedes se puedan unir a través de las plataformas de Facebook y también en nuestro fanpage, donde nos pueden encontrar como Grupo TID. Las grabaciones anteriores y las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grupo TID. Anthony, Hola, Sandy. Anthony, sí, te Sí, escucho. sí, se salió. ¿Me podían decir en qué parte me quedé? De verdad estuve avanzando, pero me falló el internet aquí, disculpen. Sí, Anthony, ahí te quedaste, está bien. Justamente aquí, ¿esto entendieron? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿En los Eh, condensadores potenciales? sí, bueno, si puedes volver a explicar de los condensadores equipotenciales, por favor. Bien, entonces vamos a explicarlo de aquí. No, bien, aquí. Regresamos a esta parte, a ver, perdón. Bien, lo que yo les había mencionado, ¿no? Lo que yo tengo aquí en la imagen izquierda, ¿no? Voy a representarlo esquemáticamente como se ve aquí en la derecha, ¿no? Una capacitancia que me representa el soporte, ¿no? Y capacitancias que me representan la cámara. Estos valores que figuran son en su mayoría en este rango para este tipo de interruptores en doble cámaras. Entonces, aquí quiero hacer un ejercicio, ¿no? Para ver la utilidad de los condensadores. Le damos valores fijos a las cámaras, ¿sí? A las cámaras aquí, y al soporte, ¿no? Y vemos que si ocurre un evento cercano a esa fase del interruptor, la distribución del voltaje no va a ser equitativa, ¿no? Es decir, que la cámara más cercana a la fuente que va a experimentar un nivel de voltaje superior, ¿sí? ¿Se ve? En comparación con la otra cámara que se vería expuesta. Ven que los voltajes, la distribución de voltaje no es equitativa ante una falla, ¿no? Ahora, cuando usamos estos mismos condensadores, ¿no? Ahora, cuando usamos, perdón, ante la misma falla,
¿no? El mismo falla, pero usamos ahora condensadores equipotenciales, vemos la distribución del voltaje. ¿El por qué? ¿No? Cuando ocurre una falla aquí, ¿no? Este condensador se va a comportar en paralelo, se va a poner en paralelo con esto de aquí. Entonces, ahora si le damos estos valores, vemos que la distribución del voltaje ante una falla sí va a ser equitativa. ¿Sí? No van a ser iguales, sí, pero sí, sí similares. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? Bien, entonces en cuanto a aquí, ¿no? Decía que en las normativas, las normas, no me indican valores de máximos permisibles o mínimos permisibles que me van a dar de factor de potencia. No, pero lo que sí me va a indicar son los equipos de prueba, las empresas que venden los equipos de prueba, ¿no? Tanto Meyer, Doble, Omicron, podemos mencionar ellos, ¿no? Muchos más también. Entonces ellos me van a decir que sí hay, ¿no? Sí hay unos valores, no son normados, ¿sí? No son normados, perdón, pero sí valores. Entonces, cuando tengo cámaras sin condensadores, no vamos a evaluar el factor de potencia. Y vamos a evaluar las pérdidas, ¿no? Que generalmente están alrededor de menor a 20 miliwatts. Entonces, estos valores debemos compararlo entre fases, tendencias y equipos similares, ¿sí? Unidades hermanas. Ahora, las cámaras con condensadores, ¿no? Ahí sí vamos a evaluar el factor de potencia, ¿no? Generalmente esos condensadores tienen un factor de potencia menor al 1%, ¿no? ¿Qué me va a indicar? Que altos valores de factor de potencia indican un deterioro en la cámara, en los condensadores, perdón, ¿sí? Deterioro de las cámaras de interrupción. En la columna soporte, no se evalúa el factor de potencia, ¿no? Y sí evaluamos las pérdidas, ¿no? Que están generalmente menor a 30 miliwatts. Esta es una fuente de Megger, ¿no? De equipos Megger, que la he sacado y nos da una información de valores en pérdidas dieléctricas, ¿sí? Tanto en cámaras como en soporte, ¿no? En doble también hay. Doble sí es más riguroso, ¿no? El doble nos indica que en las cámaras debe ser menor a 10 miliwatts y en el soporte debe ser menor a 20 miliwatts. ¿Sí? Pero como le indicamos, cuando nosotros hagamos estos ensayos son valores en campo, eso va a ser nuestros valores referenciales para futuras pruebas eléctricas. No vamos a tener valores de prueba de fábrica. Sandy. Sí, Anthony. Vamos a realizar la segunda encuesta para ver si nuestros participantes han estado atentos. La pregunta es, ¿cuándo realizamos el ensayo de factor de potencia, pérdidas dieléctricas en el interruptor? Anthony, coméntanos acerca de los Gracias, Sandy. resultados de la encuesta. Sí, gracias Andy nuevamente. Sí, bien, como lo había explicado, ¿no? Al inicio de esta prueba de factor de potencia, sí, efectivamente, cuando realizamos este ensayo estamos viendo el aislamiento, ¿no? No nos equivoquemos con la calidad de energía, ¿sí? Como lo había dicho, vamos a realizar un poco la lámina.
Bien, aquí, ¿no? Cuando hablamos de calidad de energía, esta componente, ¿no? La resultante, ¿no? Va a estar cerca acá la componente resistiva. Aquí estamos hablando de calidad de energía, pero cuando hablamos de aislamiento, ¿no? Esta componente aquí, la resultante va a estar cerca de la componente capacitiva. Sí, son términos diferentes, ¿no? Hablar del factor de potencia, de calidad de energía y factor de potencia y aislamiento. Creo que a la mayoría de los espectadores le ha quedado claro. Bien, vamos a continuar. Nos quedamos aquí. Continuamos. Ok, gracias, Andy. Entonces, vamos a hablar ahora de la calidad del gas, ¿no? De la calidad del SF6, ¿no? El SF6 posee propiedades muy aislantes, ¿no? Y, muy buenas propiedades aislantes y de extinción de arco. Entonces, ¿qué es el SF6? ¿No? Es un gas incoloro, inodoro, no tóxico, no inflamable, ¿no? Es extremadamente estable e inerte, y su densidad es 5 veces mayor que la del aire. ¿Qué pasa si se escapa SF6 al medio ambiente? Entonces, debido a que la densidad es mucho mayor que el aire, y hemos hecho, bueno, han hecho ya estudios de esto, y para que el SF6 pueda desaparecer cuando se escapa al medio ambiente tiene que ocurrir aproximadamente de 500 a 2000 años, ¿no? Imagínense, es un tiempo muy prolongado, ¿no? Es fuertemente electronegativo, ¿no? Como lo habíamos indicado al principio. ¿Por qué me dice fuertemente electronegativo? ¿No? Significa que los electrones libres se eliminan fácilmente de la descarga mediante la formación de los iones negativos, ¿no? La humedad es muy perjudicial para el interruptor automático en SF6, ¿no? Debido a una combinación de humedad y gas SF6. Mire, perdón. Ok. Bien, nos quedamos aquí. Entonces, les había explicado que el SF6 es fuertemente electronegativo. No tiene una propiedad única de recombinación rápida después de eliminar el flashover, el arco. No, la humedad es muy perjudicial para el interruptor. La humedad es perjudicial para todos los sistemas de aislamiento, ¿sí? Los interruptores en SF6 deben de llevar densímetros de supervisión y protecciones de alarma, disparo, antifuga. Vemos aquí una celda GIS, ¿no? Vemos aquí están el interruptor, ¿no? Los contactos del interruptor, ¿no? Los transformadores de tensión, los transformadores de corriente, el busbar. ¿Sí? ¿Cómo realizamos un ensayo de SF6? O la calidad del gas en los interruptores, ¿no? Ahí los interruptores tienen aquí un acople, ¿sí? Para nosotros conectar debemos aquí poner nuestros conectores. Si tenemos un equipo de la marca Dilo, bueno, ahí tenemos conectores DN8, DN20, ¿no? Y realizamos el ensayo mediante este equipo. ¿Qué es lo importante que debemos hacer aquí? Es lavar nuestra manguera. Antes de realizar un ensayo, nuestro equipo tiene una opción de lavar manguera. Si no, ¿sí? Entonces aquí hay que activar esa opción y lavar la manguera antes de realizar el ensayo. Sí, aquí quiero explicar un poco del voltaje de ruptura en SF6. ¿Sí? Vemos aquí que hay una curva. Este es aire. ¿Sí? Esta es una curva de aire. Entonces, si yo tengo dos electrodos, ¿no? Y la distancia de estos electrodos son de 30 milímetros, ese aire a una presión de un bar, voy a tener más o menos unos 80 kb de voltaje de ruptura. Ahora, si yo tengo SF6 a esa misma presión de un bar y una separación de estos electrodos de 30 milímetros, vemos que el voltaje de ruptura es mucho mayor. Estamos hablando aproximadamente de 180 kb, ¿no? Ahora, si vemos el SF6 ahora a una presión de 5 bar, ¿no? Tenemos que estos electrodos pueden ser más cercanos, aproximadamente 12 milímetros, y tenemos un voltaje de ruptura mucho mayor. Estamos hablando de 350 kb, 400 kb, ¿sí? Entonces es importante, ¿no? Es importante la presión también del SF6 que va en la cámara. ¿No? Aquí también podemos ver en estos diagramas, ¿no? La presión a un bar, ¿no? Y esta es la distancia de los electrodos,
¿no? Me va a ocurrir un voltaje de ruptura alrededor de 230, 250 kV, pero si yo voy aumentando la presión, estos electrodos pueden estar más cercanos, ¿no? Y miren aquí el voltaje de ruptura. Entonces, a mayor presión, ¿no? Voy a tener, el distanciamiento de los electrodos puede ser mucho más cercanos. ¿Sí? Bien, entonces hablaremos de los productos de descomposición que se forman. ¿No? En presencia de arcos internos se producen gases inertes como el CF4, el fluoruro de carbono, gases tóxicos, ¿no? Como el SO2, el dióxido de azufre, ¿no? Se forma por las altas temperaturas y eso ocurre por un arco eléctrico en los interruptores. Ahora, si nosotros pasamos por una GIS, por un interruptor, y olemos y sentimos algo con el olfato, presenciamos un picor, entonces hay que estar alerta, ¿no? Hay desprendimiento de dióxido de azufre. Ahora, si sentimos un olor a huevos podridos, hay un desprendimiento de fluoruro de tionilo. Y bueno, también se descomponen los gases que estamos mencionando, tóxicos como el ácido fluorídrico. Este ácido fluorídrico es altamente corrosivo, ¿no? Entonces esto ataca a los metales, a la parte mecánica del interruptor de la cámara. ¿Sí? Estas son las normativas que les había expuesto en el principio de la presentación, ¿no? En SF6, la normativa 60036 IEC, ¿no? Me dicen que para un gas nuevo, ¿no? Debe ser el SF6 98,5% de volumen. Ahora, hablamos de gas nuevo, no el gas que viene de transporte del interruptor. Hablamos de gas nuevo cuando estos gases están en los balones, ¿no? Cuando nos suministran los balones de gas SF6, hablamos de gas nuevo. Ahora, esta normativa, como les había mencionado, es la que usamos en campo, ¿sí? Para evaluar la calidad del gas SF6, el gas en uso. Esta normativa me indica que debe estar mayor al 97% del volumen. Y la 62271, ¿no? Punto 4, que me habla del reuso del gas SF6. Nos dan también los parámetros aquí de aire, ¿no? El punto de rocío, ¿no? ¿Qué me quiere decir el punto de rocío? Que a esta temperatura ya se va a formar moléculas de agua, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué ocurre, no? Lo que ocurre en el interruptor, yo tengo mis dos contactos, ¿no? El contacto móvil y el contacto fijo, ¿no? Cuando opera el interruptor, abre y hay un arco que va a descomponer el SF6. Si no hay contaminante en el SF6, ese SF6 se recupera, ¿no? Cuando desaparece el arco totalmente. Pero ¿qué ocurre aparte ¿qué ocurre? Que aparte de SF6 tengo una molécula de agua. Cuando ocurre el arco, el agua también se va a descomponer, ¿no? Y como el SF6 es un gas electronegativo, va a tratar de formar nuevamente los compuestos. Pero se va a formar SF6, pero también se va a formar los subproductos como el sulfuro de azufre y el ácido fluorídrico, como lo había puesto. ¿Sí? Bien, aquí es como... Bien, esta es la actuación del interruptor, este es el interruptor cerrado, ¿no? Aquí ya se están abriendo los contactos principales. ¿Sí? Aquí se está formando el arco, ¿no? Aquí ya se está extinguiendo el arco, ¿no? El contacto móvil ya se está separando, estos contactos de arqueo se están separando. Y aquí ya está completamente abierto. ¿Sí? Para ver este diagrama, vamos a presentar este video. ¿No? Entonces, aquí vemos, hay que ver aquí. ¿Se dan cuenta de esta parte de aquí, del interruptor? ¿Sí? Es muy importante que lo vean, que lo vamos a explicar ahora. ¿No? Entonces, aquí ya se está abriendo los contactos principales, aquí está el contacto de arco. Ahí se abrieron los contactos principales y ahí ya se está abriendo el contacto de arco. Entonces, aquí ya se está produciendo el arco, ¿no? A mayor temperatura va a haber mayor presión. ¿Sí? Entonces, ahí se está extinguiendo el arco y miren este contacto móvil de aquí, ¿sí? No deja entrar el SF6, entonces se está formando el arco, se forma el arco y miren cómo actúa el SF6, ¿no? Viene y ya extinguió el arco.
¿Sí? ¿Se entendió? ¿No? Esa es la función que cumple el SF6 dentro de la cámara. Se está separando el arco y viene el SF6. Vamos a repetirlo acá. Se está separando el arco y miren, aquí ya viene el SF6 a extinguir el arco. ¿Por qué le dije que se fijen en esta parte? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy transportando mi interruptor, ¿no? Yo transporto el interruptor y el interruptor tiene un gas de transporte, una presión de transporte, ¿no? Entonces, ese gas de transporte es aproximadamente de un bar. Si yo quiero realizar operaciones de cierre, operaciones de apertura, no es recomendable realizarlos porque este SF6 también funciona como un amortiguamiento, ¿sí? Ante esa presión pueden sufrir daños esta parte mecánica. Es recomendable hacer las operaciones de apertura y cierre cuando esté completamente llenado el gas SF6 y cuando ya tengamos la presión, ¿no? Que nos indica en la placa del interruptor. ¿Así se entiende? Bueno, nuevamente el video. Separando los contactos de arco y ahí el SF6 extingue ese arco. Bien, vamos a pasar. Los densímetros, los manómetros, ¿no? Este es un interruptor con su gas de transporte, ¿no? Vemos que está aquí en una presión positiva y aquí en este gas de transporte viene una presión negativa, ¿no? Son muy raros los casos que nos van a venir así. Hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado también si viene así. Y bueno, es lo recomendable, ¿no? Una presión positiva. Estamos hablando en gas de transporte. Sandy. Y Anthony, vamos con la tercera encuesta para nuestros participantes. Realizar operaciones de cierre y apertura con el gas SF6 de transporte. Esperemos las respuestas, Anthony. Ok. Coméntanos, Anthony. Sí, bien. Bueno, la mayoría de espectadores igual ha marcado que no, porque puede causar daños a las partes mecánicas, y eso es cierto, no es lo que estaba exponiendo. ¿Y qué pasa? Repito nuevamente, hay que repetir nuevamente el video. ¿No? Un poquito para los que no entendieron esta parte. ¿Sí? Esta es cómo ocurre, ¿no? La operación interna en la cámara. Entonces, por eso les dije, miren, hay que fijarnos estas partes de aquí, ¿no? Estas partes mecánicas. Bien, ahí se está soltando el contacto principal, el contacto de arqueo, y ahí extingue el SF6, extingue este arco, ¿no? ¿Qué es lo que yo había mencionado? Que cuando se transporta, el SF6 tiene, o el interruptor tiene un gas de transporte, ¿no? Alrededor de un bar, como lo había mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo realizo operaciones de apertura y cierre? Este SF6 también se comporta como un amortiguamiento, ¿no? Entonces, si yo hago una apertura, un cierre con el gas de transporte, la presión no va a ser suficiente, no va a ser suficiente la presión del gas, ¿no? Y me va a dañar las partes mecánicas, ¿sí?
es más que todo sobre eso. No debemos realizar las operaciones, o no es recomendable realizar las operaciones apertura y cierre con el gas de transporte. Tiene que tener una presión, así, una presión que me la va a indicar el manual del interruptor, que viene también en las placas de características. Bien. Y bien, aquí vamos a pasar al tema de mantenimiento preventivo de interruptores, ¿no? De media tensión. Este tipo de mantenimiento, ¿no? Es donde nosotros debemos observar, ser minuciosos, observar a detalle el estado de cada componente del activo, ¿no? Para la intervención del mantenimiento se debe planificar. Las empresas, igual la generadora, las empresas transmisoras, deben planificar estos mantenimientos, ¿no? Enfocándose principalmente en adelantarse a las posibles averías que podrían surgir. ¿Cuáles son los beneficios de realizar el mantenimiento preventivo? El reducción del tiempo de inactividad del activo, ¿no? Reducción de costos por la reducción de reparaciones y prolongar la vida útil del activo. ¿Sí? Estas imágenes podemos apreciar un interruptor de celda, ¿no? Vemos las partes mecánicas de aquí, ¿sí? Los mantenimientos preventivos, he visto, sinceramente, muchas empresas que solamente hacen un mantenimiento superficial, extraen el interruptor de la celda, hacen un mantenimiento superficial, echan productos químicos como solvente eléctrico y bueno, lo vuelven a insertar el interruptor, ¿no? No es tanto así. Hay que hacer un mantenimiento preventivo exhaustivo, ¿sí? Miren, aquí estamos abriendo la tapa del interruptor, ¿no? Hacerle un lavado de las partes mecánicas del interruptor. El interruptor tiene aquí grasas, tiene componentes químicos. Estos componentes también vencen, estas grasas también vencen, ¿sí? Se resecan, no da una buena lubricación a las partes mecánicas. Entonces hay que retirar esa grasa, hay que lavar y, bueno, aplicar los productos químicos correspondientes, ¿no? Para la lubricación. Esta es la parte posterior del interruptor, ¿no? No solamente es solamente hacer el mantenimiento aquí, hay que ser exhaustivos, ¿no? Hay que sacar aquí estos contactos y hacer un mantenimiento a detalle, ¿no? Es así como quedan estos contactos limpios. Igual estos contactos, miren este interruptor, como lo sacamos de las celdas, ¿no? Se ven estos contactos aquí, y luego pulimos, se pulen estos contactos y queda de esta manera. ¿Sí? Hay que tratarlo adecuadamente, de la mejor manera al equipo. Igual aquí el operario está aplicando los productos químicos que le mencioné a las partes mecánicas. Y no solamente al interruptor, ¿no? También a las celdas. También hay que realizar mantenimiento a las celdas, ¿no? Esta fue una inspección, ¿no? El técnico aquí estaba haciendo la inspección aquí a las uniones de estas barras y se percató que en esta barra había un falso contacto, ¿no? No había un torque adecuado de los pernos en las uniones, ¿sí? Entonces, por eso les mencioné que hay que ser minuciosos, ¿sí? Hay que observar a detalle todo esto, ¿no? Y aquí, bueno, aplicó el torqueo correspondiente, el torqueo efectivo, y a la parte delantera también, donde va ubicado el interruptor, ¿sí? También hay que realizar mantenimiento, ¿no? Lubricar los rieles, ¿no? Donde va a transportarse el interruptor, y también aquí en los contactos de la misma celda. Levantamos estas persianas y también hay que limpiar, ver estos contactos aquí, ¿no? Evaluar, observar a detalle. Sí, un mantenimiento en general, un mantenimiento exhaustivo, a detalle. Aquí tenemos un interruptor de patio. También hacer la limpieza. Muchas empresas echan silicona a sus activos, ¿no? En este caso a los interruptores. El operario aquí estaba observando también a detalle, ¿no? Y también a los interruptores de generación, y mantenimiento de los interruptores de generación. Para los que hemos tenido la oportunidad de realizar ensayos, de realizar mantenimiento de los interruptores de generación, aquí este es el contacto principal, ¿no? Del busbar. Y estas son las trenzas que me van a conectar el busbar con el contacto del interruptor. ¿Sí? Sacamos todas las trenzas y también hay que hacer mantenimiento una por una. De estas trenzas o flejes que les hablaba, son aquí, del contacto entre el busbar y el interruptor, ¿no? Hay que retirarlos y hay que hacer un mantenimiento a detalle.
Aquí estamos haciendo una inspección, ¿no? Un interruptor de generación. Y aquí es un interruptor de otra unidad de generación, ¿no? Y cómo queda realizando el mantenimiento. ¿Sí? Un mantenimiento exhaustivo, vuelvo a recalcar. Y bueno, aquí el técnico también está evaluando, ¿no? Cada componente, cada parte mecánica del interruptor. Y bien, nos especializamos por realizar ensayos interruptores en GIS, en patio, en celdas, ¿no? Todo tipo de interruptores. Nuestras fortalezas, y bien, esto sería el final de nuestra presentación. Anthony, vamos a iniciar entonces la ronda de preguntas. Ok. Tenemos muchas preguntas y vamos a tratar de responder la mayoría si el tiempo nos los permite. Ok. Adelante, Sandy. Empezamos con la primera pregunta. Esta dice, dentro de su experiencia, ¿cada cuánto tiempo sugiere realizar la prueba de factor de potencia y tangente delta a los interruptores de media y alta tensión? Ok. Bien, las pruebas, ¿no? Nosotros recomendamos que se deben hacer anualmente, ¿sí? Tener unas tendencias anuales de los ensayos en los interruptores. Hay que ser, pero también nos regimos al plan de mantenimiento que indica la empresa generadora, la empresa transmisora, ¿no? Ellos tienen un plan de mantenimiento, un plan de 1 año, 2 años, algunas empresas le hacen cada 4 años, ¿no? Pero lo que nosotros recomendamos es realizar ensayos anualmente, ¿sí? Para tener mayor tendencia, enfocarnos más en el aislamiento, en las pruebas de factor de potencia. Así, lo que nosotros recomendaríamos es que se hagan anualmente y en los informes, pues, hacer una tasa de tendencias. Ok, Anthony. ¿Se le debe prestar mayor atención o realizar más inspecciones a los interruptores en SF6 debido a las probabilidades que tengan fugas o fallas relacionadas al SF6? Perdón, Sandy, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? Sí. ¿Se le debe prestar mayor atención o realizar más inspecciones a los interruptores en SF6 debido a las probabilidades que tengan fugas o fallas relacionadas al SF6? Sí, bueno, si hablamos de fugas en el SF6, no va a haber una baja presión, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos unos densímetros, estos densímetros tienen alarmas y tienen disparos, ¿no? La primera me va a dar una alarma, no ante la presión, la baja presión. La segunda me va a dar un disparo. Entonces, mediante estos densímetros también podríamos evaluar, ¿no? Evaluar si hay fugas, tenemos también detectores de fuga, hay equipos detectores de fuga que podemos realizar estos en los interruptores, en celdas GIS, ¿no? Pero ahora esta baja de presión también eh, se va a comprometer con el tema de la altitud, ¿no? Y de la temperatura. Estamos a mayor temperatura, esta presión va a subir. Y si estamos en baja temperatura, ¿no? La presión va a bajar. Y quizás la presión baje y me marque una alarma o un disparo, ¿sí? Entonces, esto hay que evaluar. Un caso práctico, una experiencia que tuve, fue en la mina Constancia, ¿no? Entonces, en Constancia hicimos unas pruebas y luego el operador me dijo, me está disparando, está viendo, hay fuga de SF6. Entonces, fuimos, revisamos los densímetros y era por una baja presión. Entonces, había sido tan baja la presión que había marcado una alarma, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que no estaban bien seteadas estas presiones, ¿sí? Entonces, hay que evaluarlo también por ahí, ¿no? Si yo veo presencia o me marca una alarma, un disparo, hay que ver la presión. Los manuales de los interruptores también me vienen con curvas, hay curvas, ¿no? Donde te dicen a qué temperatura y cuál va a ser la presión. Eso sería, Sandy. Anthony, ¿y hay algún software para visualizar las gráficas? Las gráficas me indica de temperatura y presión. ¿Hay un software?
Hay manuales, en los manuales me vienen las gráficas, ¿no? Todo manual de interruptor nos va a venir unas gráficas, nos va a venir gráficas, y en esas gráficas yo voy a poder observar. Sí, es unas gráficas muy didácticas, ¿no? En donde son curvas entre la temperatura versus la presión. Ese es Andy. Por aquí tenemos otra pregunta, Antonio. ¿En qué momento se presenta el rebote a la hora de maniobra del interruptor y qué función cumple el relé antipuntín en los interruptores? Sí, mira, el rebote se produce cuando hay una sobrecarrera en el contacto principal, ¿no? Y se activa el amortiguador evitando un golpe fuerte durante la operación. Ahora, el relé de antibombeo tiene la función de evitar un nuevo intento de cierre del interruptor cuando se da la orden de cierre. Da prioridad a la apertura del interruptor ante la activación de ambas órdenes de cierre y apertura. Si no existiera la protección de antibombeo, el mecanismo del interruptor intentaría realizar varios intentos de cierre y apertura antes de descargarse. Ok. Esa es la respuesta, Sandy. ¿Y puedes explicar nuevamente acerca del ensayo de resistencia dinámica? Sí, vamos a regresar a la presentación. Bien, aquí estos ensayos de la resistencia dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a evaluar aquí? Como lo había mencionado al principio de la presentación, tiene que estar un interruptor primero en la posición abierta, ¿no? Y tenemos que hacer circular una corriente. Esa corriente va a circular durante el cierre. ¿Sí? Vemos ahí donde ya estaba cerrado el interruptor. Se está cerrando el interruptor y estos son los contactos de prearco, ¿no? Y luego nuevamente regresa a su posición abierta. Entonces, ¿qué información más me da el software? Son la cantidad de rebotes. ¿Sí? Yo tengo que evaluar aquí esta cantidad de rebotes que me va a dar. Y tengo que hacer una comparativa entre las tres fases, ¿no? Entonces, sabemos cuando un interruptor tiene que cerrar de golpe, pero siempre hay unos rebotes, unos pequeños rebotes, ¿no? Estos rebotes si los rebotes son muy prolongados o son muchos, ante la energización de un circuito se va a producir mayor cantidad de arcos internos, ¿no? Y va a desgastarse este contacto de arco. Como lo he explicado aquí, ¿no? Aquí podemos ver en cada fase del interruptor, ¿no? Tenemos rebotes similares, pero aquí en este otro fue un ensayo a otro interruptor. Aquí sí se hizo las tres fases en una misma medición. Vemos que aquí hay rebotes antes de las otras fases. Entonces aquí hay que evaluar, ¿no? Un tema de evaluación, ver los contactos de arqueo. Seguimos adelante, Sandy. Ok, Anton. Las pruebas de resistencia de aislamiento se debe realizar con el interruptor abierto o cerrado. Bien, sí, es una pregunta recurrente. Entonces, las pruebas de resistencia de aislamiento hay que realizarlos con el interruptor abierto. Si yo realizo un ensayo con el interruptor abierto, mido primero cámara, ¿no? Posterior mido cámara respecto a tierra, mido soporte respecto a tierra y mido finalmente cámara versus soporte, ¿no? Estamos hablando de un interruptor tipo I, ¿no? Aquí para explicarlo mejor, voy a ir a la gráfica de un interruptor tipo I. Bien, entonces con nuestro megómetro tenemos que hacer una prueba entre primero cámara respecto a tierra, ¿no? Luego una de aquí del soporte respecto a tierra y luego entre cámara y soporte. Esos serían los tres ensayos y realizarlos con el interruptor abierto. Continuamos, Andy. A un interruptor de media tensión con botellas de vacío, ¿qué pruebas se le deben realizar como mantenimiento y cada cuánto tiempo se le debe realizar? Bien, en interruptor de botellas de vacío, ¿no? También podemos realizar tiempos de operación, resistencia de contactos, ¿no? Y hay una resistencia de aislamiento, y hay una prueba que también está en nuestros portafolios que nosotros realizamos en las pruebas a la botella de vacío específicamente, ¿no? Aplicamos una alta tensión para medir la integridad de la botella de vacío. Y esta prueba sobretensionamos el interruptor
hablamos de un interruptor aprox de 10 kV, ¿no? En celda, y lo que nosotros tenemos que, no hay normativa también que nos indique cuánto sobretensionar sobre este ensayo, pero los manuales también indican, ¿no? Mayormente es la tensión de línea por la raíz de 3, ¿sí? Entonces nosotros inyectamos esa tensión, ¿no? Y si hay una corriente, vamos a, voy a presentar aquí la botella de vacío. Ok, entonces es la prueba que yo les estaba indicando de integridad de botella de vacío. Es una prueba de sobretensión. Ponemos un cable de alta tensión en un punto del aislamiento y un cable a tierra, ¿no? En el otro punto de la botella, ¿sí? Entonces yo le voy a inyectar una tensión. Por aquí va a circular una tensión, pongamos de ejemplo 15.000 voltios, 15 kV, ¿no? Entonces mi equipo no tiene ¿es una prueba pasa o no pasa? ¿No? Igual que una prueba hypo, ¿no? Entonces, si mi equipo va a tripear siempre y cuando, acá cuando yo inyecto una tensión, ya este aislamiento no soporte esa tensión de prueba, va a ocurrir una corriente, se va a circular unas corrientes. Entonces, al circular una corriente, me va a medir un circuito cerrado y el equipo va a tripear, ¿no? Estas pruebas, estos ensayos son recomendables en interruptores de botella de vacío. Este ensayo es recomendable en interruptores de botella de vacío, ¿no? ¿Con qué frecuencia lo debemos realizar? Bueno, nuevamente, nosotros, expongo, ¿no? Nosotros recomendamos realizar los ensayos anualmente, ¿sí? Para ver tendencias, pero igual nos regimos a las empresas generadoras, las que nos digan, ¿no? Cada cuánto tiempo realizan su mantenimiento. La siguiente pregunta, Sandy, por favor. Continuamos. ¿Hay algún software para observar las gráficas de los ensayos Omicron? Sí, sí, claro. En marca Omicron estamos hablando del equipo Sibano 500, ¿no? Entonces, el Sibano 500 se realizan los ensayos y se tiene que conectar a una laptop de pruebas. Y en estos software nosotros vamos a ver, ¿no? Las gráficas de apertura, de cierre, así como estas gráficas, ¿no? Esta gráfica es de un equipo de una maleta doble, ¿sí? Y igual en los ensayos de micro me va a dar si hablo del mismo interruptor, bueno, me va a dar las mismas gráficas, ¿no? Pero sí existe software para los equipos para ver los tiempos de apertura, de cierre, desplazamiento. Continuamos, Andy. Ok. Las pruebas mencionadas en la exposición son realizables tanto para interruptores de alta y media tensión. Si hablamos de interruptores de alta tensión, sí, estamos hablando, va a variar en los tiempos de operación van a ser, si son aplicables, son similares las pruebas a interruptores de alta y media tensión. La resistencia en contacto es igual, lo que sí va a variar es el tema del factor de potencia, ¿no? O pérdidas dieléctricas, llamémoslos pérdidas dieléctricas. Vamos a revisar la exposición. Un momento, Sandy, para explicarlo. Sí. Bien, entonces, si hablamos de un interruptor de alta tensión, lo podemos, aquí al final puse una gráfica. Bien, entonces, ¿por qué me va a variar en el factor de potencia? Porque en un interruptor de alta tensión, ¿no? Como yo les había mencionado, tenemos que medir primero cámara, soporte y el total. Y en un interruptor aquí, de media tensión, tenemos que medir cada punto contra tierra, ¿no? Cada punto contra tierra, y tenemos ahí medidas, ¿no? Por las 3 fases. Y tenemos que hacer una medición entre entrada del interruptor y salida del contacto, ¿no? ¿Y cómo hacemos esta medida? ¿O qué evaluamos en esta medida? Evaluamos específicamente si es de vacío, podemos evaluar la botella de vacío. Sí, me va a variar en el factor de potencia, las pruebas de factor de potencia. Ahora, en las pruebas de desplazamiento, mayormente son aplicables a interruptores de media tensión, así interruptores
de patio estamos hablando, ¿no? Interruptores de media tensión, en su mayoría no hay acceso a donde ponernos nuestro transductor de desplazamiento, ¿no? Y en GIS tampoco, no vemos acceso donde poner nuestros traductores de desplazamiento. En algunos GIS, en algunos casos GIS, he visto las GIS ABB, ahí sí podemos poner nuestro transductor de desplazamiento, ¿no? Hay que ver el tipo, la marca de la GIS. Continuamos, Andy. La prueba de factor de potencia se realiza siempre en SAT y en la rutina de mantenimiento, ¿cuál sería la frecuencia? Bien, sí, la prueba de factor de potencia, como lo había indicado en pruebas FAT, no lo realiza, ¿no? La normativa IEEE o la normativa IS no lo recomiendo. Ahora, se realiza, pero la neta como lo había puesto, la neta sí me dice que debo realizar pruebas de factor de potencia. Me exige para interruptores de alta tensión, ¿no? Entonces, estos datos que yo voy a tener de factor de potencia no van a ser mis datos, mis primeros datos, mi dato referencial cuando yo realizo por primera vez mi prueba de factor de potencia. Igual, ¿no? ¿Con qué frecuencia realizarlo? Igual nosotros recomendamos realizarlos anualmente, ¿no? ¿Qué pasa? Que si ocurre un evento, una falla en el interruptor, ¿no? Nosotros o las empresas generadoras, bueno, dicen, bueno, ocurrió una falla, un evento, hay que cerrar de inmediato el interruptor. No muchas no toman esa decisión, ¿no? Dicen, primero hay que realizarle pruebas eléctricas, ¿no? Hay que hacerle una inspección, a ver si este interruptor se soportó la falla, puede seguir en servicio, ¿sí? Entonces es por ello que nosotros recomendamos realizar estos ensayos anualmente. Bien, Sandy, continuamos. ¿Qué prueba se realiza y con qué equipo pruebo la botella de vacío? Bien, ahí ya lo había explicado, ¿no? Pero es una prueba repetitiva. El equipo que yo realizamos la botella de vacío, bueno, tenemos un equipo marca Meyer, Vidar, Vidar, para realizar la prueba de botella de vacío. Es una prueba de alta tensión, vuelvo a repetir, es una prueba de alta tensión. No, pero específicamente es eso, realizamos con un equipo Vidar. Continuamos, Andy. Anthony, y para estas pruebas es necesario que las baterías de respaldo de la subestación eléctrica estén en funcionamiento. No, cuando realizamos nosotros pruebas de interruptores, si es que tenemos tensión auxiliar en los tableros, bueno, es un punto a favor para nosotros, perfecto, ¿no? Ya que podemos coger esa tensión para nosotros realizar nuestras pruebas. Pero si no hay tensión auxiliar en los tableros, no hay problema. También nosotros contamos con una fuente de tensión, ¿no? Fuente de tensión en DC o AC, de acuerdo a a la alimentación que va a requerir el circuito, ¿no? Entonces podemos llevar una fuente externa, alimentar el circuito de control y realizar nuestros ensayos. Continuamos, Ani. La comprobación de los tiempos de sincronización de los interruptores de AT monofásicos que se encuentran ubicados en los bancos de compensación reactiva y capacitiva se realizan con una maleta de pruebas o tres mateas de prueba. No, la podemos realizar con una maleta Maletas. de pruebas. Sí, solamente se puede realizar con una maleta de pruebas, ¿no? Probando interruptores independientemente. Sí, luego comparamos los tiempos. Continuamos, Ani. Okay. ¿Qué criterio toman cuando no se tiene información acerca del factor a ser utilizado para el transductor de movimiento y para determinar el recorrido del interruptor? Muy buena pregunta, ¿no? Si no tenemos ese dato del desplazamiento, del distanciamiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar una medida. Permíteme regresar toda la presentación. Entonces, nosotros tomamos una medida radial aquí, ¿no? Tomamos una medida radial, quizás no sea la medida real que me va a dar este movimiento, ¿no? Que sí la obtiene el fabricante, ¿no? Pero tomamos una medida y nos aproximamos a un valor,
¿no? Generalmente los valores que tomamos de aquí con los valores de desplazamientos son similares, ¿sí? Es una práctica, ¿no? Que hacemos en campo cuando no tenemos este dato de desplazamiento. Pero mayormente sí existe. Ahora, si nosotros buscamos el tipo y la marca, el interruptor en Internet nos da esa información. Me ha pasado muchos casos donde no me han dado este dato, el cliente no lo tenía, pero busqué en el Internet, ¿no? Por el tipo y la marca, y sí lo he encontrado. Me ha pasado muchas veces. Continuamos, Andy. Para medir el tiempo operacional de un interruptor normalmente, ¿con qué equipo se mide? Bien, entonces nosotros contamos con equipos de la marca Omicron, ¿no? Que es el Shibano 500, ¿no? Podemos contar con una maleta Cocos, maleta TDR 900, TDR 9000 de la marca Doble. ¿Sí? Son maletas de prueba. Y si no, los equipos Vanguard también, ¿no? Marca Vanguard, CT 3500, ¿no? Son equipos que me ayudan a medir, son para medir los tiempos de operación de este interruptor. Continuamos, Ani. Anthony, ¿cuál es la desventaja entre un interruptor de vacío frente a un interruptor de SF6? Bien, aquí vamos a ver las curvas, ¿no? Entonces, mayormente, no hablemos de desventajas. En su mayoría, los interruptores de vacío se encuentran en celdas, ¿no? Son para tensiones de 10 kV, 15 kV, ¿no? Pero si aquí nos fijamos en la presión, ¿no? Miren este vacío, este es un interruptor de vacío, ¿sí? A esta presión igual de un bar, pero si yo a esa, si este es un interruptor de vacío, ahora si yo tengo un SF6 y le aumento la presión, miren, voy a tener mayor aislamiento. La misma distancia de los electrodos, 10 milímetros, ¿no? Pero en vacío voy a tener una ruptura de ¿cuánto? De 170 kilovoltios. Pero con el SF6 voy a tener una ruptura mayor, de a la misma distancia de los electrodos, ¿no? Entonces podríamos definir que el SF6, ¿no? Me da mayor rigidez eléctrica. Continuamos, Ana. ¿Qué consideras más importante hablando de un interruptor de SP6, la medición de la tangente delta o la medición de la calidad del gas? Ok. Un momento, por favor. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo veo, son pruebas muy distintas, ¿no? Son pruebas muy distintas hablando, ¿no? Porque la prueba de tangente delta me puede darme un indicador del deterioro del sistema de aislamiento que tiene ya sea la cámara o tanque de aceite de manera cuantificable, ¿no? Pero no me va a decir si es por la impureza del aceite o pérdida de la presión, o si es un interruptor de SF6, ¿no? O contaminación, no me lo va a indicar. Simplemente la prueba de tangente delta es un indicador numérico que me permite evaluar el sistema de aislamiento. Ahora, yo tengo que hacer también pruebas de SF6, ¿no? Para ver la calidad de este gas SF6. Continuamos, Andy. Anthony, vamos cerrando ya con la última pregunta. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar la prueba de calidad de SP6 en las subestaciones tipo GIS? Tipo GIS, sí. Bien, Ok, GIS. sí. Bien, estos ensayos, no tenemos, nosotros les había indicado sobre los manómetros, los densímetros, ¿no? De la presión. Entonces hay que evaluar aquí las presiones, se va comportando la presión del SF6. Las empresas también que cuentan con GIS, unas subestaciones GIS, ¿no? Hacen la observación, el recorrido, su mantenimiento visual, la inspección visual, perdón, ¿no? Y ven la presión de este gas. Entonces, si yo veo una variación de gas, tengo que realizar nuevamente mi ensayo, tengo que alertarme, ¿no? Tengo que ver y tengo que indicar si es por la presión, por la temperatura, o si hay una fuga de gas, ¿no? Y realizar mis ensayos F6. ¿Con qué frecuencia
Se suele realizar igual, ¿no? Nosotros recomendamos hacerlo anualmente, pero la normativa, ¿no? La normativa MTS 2019, esta normativa, ¿no? Los que tienen esta norma, ¿no? Podemos ver que esta normativa de aquí me indican cada qué tiempo yo debo realizar los ensayos a los equipos, a los activos, ¿no? Ya sea interruptor, transformador, ¿no? Y qué pruebas debo realizar cada año, cada 2 años, ¿sí? Pero más que las normativas es la decisión tomada por las empresas, ¿no? Por la gerencia de las empresas de realizarlo anualmente, bianualmente. Obvio, si yo realizo unos ensayos anualmente voy a tener más datos, ¿no? Voy a tener más tasas, ¿no? De tendencias. Sí, eso sería, Sandy. Sí, Anthony, debido al tiempo y a la gran cantidad de preguntas, vamos a estar enviando por el correo en el que se registraron las preguntas que se quedaron sin responder. Muchas gracias, Anthony, por tan interesante charla y agradecer a Teide Electric, agradecerle a todos ustedes por su participación y un agradecimiento especial a nuestros asistentes desde el extranjero, de Bolivia, Ecuador, Colombia, España y entre otros países. Disculpen que no los mencione algunos por tema de tiempo, y también invitarlos, ¿no? En el chat se encuentra el link de nuestro grupo de WhatsApp al cual los invitamos a unirse, donde compartiremos las grabaciones de los seminarios, información técnica y próximos eventos. También invitarlos a participar del próximo seminario el día 6 de agosto con el tema Nuevas técnicas de mantenimiento y ensayos en celdas de media tensión. Doy pase a nuestro compañero Anthony para que nos dé sus palabras de despedida. Sí, muchas gracias, Andy. Gracias a todos los espectadores. Sí, espero que esta presentación haya sido de su agrado, que haya quedado claro un poco sobre los conceptos de las pruebas eléctricas, el mantenimiento predictivo que se realiza, ¿no? Y bien, espero que haya sido todo conforme, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Y sobre las respuestas, las preguntas que tienen, y las vamos a responder mediante los correos electrónicos, ¿sí? Muchas gracias, tengan muy buenas noches. Gracias, Anthony. Buenas noches.